Ok. Bueno, mis hermanos, aquí estamos con el deseo de seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra del Señor en esta academia avanzada. Yo quiero ver si me acostumbro a dirigirme a ustedes como pastores, porque realmente ese fue el llamado, el propósito de iniciar esta academia avanzada. El deseo que Dios puso en mi corazón es formar pastores. Formar pastores. Ahora, cuando digo formar pastores, yo espero que usted lo entienda bien. Posiblemente usted no va a ser llamado al ministerio a tiempo completo, pero si usted es un líder, usted es un pastor. Usted es un líder de casa de paz, usted está pastoreando, aunque no hay casa de paz ahora, pero si usted es un líder que está evangelizando, pues usted está pastoreando. Entonces, si usted está a cargo de algún grupo de personas, usted está pastoreando. Y espero que alguien me comprenda. Y si entre los hermanos que vamos a estar aquí en esta academia avanzada, el Señor le hace un llamado, o alguien dice, oye, yo siento un llamado de dedicarme por entero a la predicación, a la palabra, yo quiero que usted sepa que eso sería maravilloso y que cuenta conmigo para poderle ayudar, ¿verdad? Que no vaya a cometer la locura que han cometido otros, de que cuando creen que tienen un llamado lo que hacen es que se van como locos. No, los llamados no son así, señores, las cosas son en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Así que yo espero que Dios levante pastores aquí, pastores a tiempo completo, pastores que quieran, que saben que hay un llamado para ellos. Pero quiero que sepa que eso no es emoción, eso es un llamado. Eso no es un asunto de, yo siento. No, esto no es de siento, es que es un llamado que viene de parte de Dios. Ok. En el Nuevo Testamento encontramos tres cartas a las que se les llaman cartas pastorales. Posiblemente ya usted descubrió cuáles son esas tres cartas. Si no lo ha descubierto, entonces se lo voy a decir. Las tres cartas pastorales son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Esas tres cartas se le llaman cartas pastorales porque fueron dirigidas a pastores. Timoteo era un pastor, Tito era un pastor. Y en estas tres cartas, Pablo, quien era el apóstol y el pastor de Timoteo, el pastor de Tito, y no solo el pastor, el padre espiritual de estos pastores, se dirigió a estos pastores con el propósito de instruirlos, enseñarlos, formarlos. Entonces, nosotros vamos a estudiar estas tres cartas pastorales. Vamos a estudiarlas, las tres cartas, donde vamos a encontrar, señores, vamos a encontrar una abundante, abundantes recursos. ¿Para qué? Para la vida pastoral y la vida ministerial. ¿Ves? Porque la vida pastoral tiene que ver con la vida personal del pastor, el cuidado pastoral, la oración del pastor, el ministerio del pastor. Sí, eso tiene que ver con cosas personales, pero luego el ministerio del pastor tiene que ver con la gente. Entonces, a través de estas tres cartas vamos a encontrar cosas que Pablo desarrolló de una manera impresionante acerca de la vida pastoral y la vida ministerial. El título de esta enseñanza hoy le he llamado Verdadero Hijo en la Fe. Ese es el título de la enseñanza que hoy vamos a compartir. Verdadero Hijo en la Fe. Y vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Y de ahí se va a desarrollar, solamente de esos dos versículos, vamos a desarrollar esta enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. A través de esta lectura, lo primero que vamos a reconocer aquí es cómo se presenta Pablo. Y qué importante, hermano, mira, de veras, qué importante es que entendamos que lo que somos es porque Dios nos lo ha dado.
Y a mí me encanta cuando leo y voy leyendo despacio. Y cuando voy buscando que Dios me hable. Imagínate cuando Pablo escribió esto. Óyelo de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Wow, eso a mí me conmueve, me estremece, me apasiona. ¿Por qué? Porque estoy viendo a un hombre que está reconociendo de dónde vino su llamado. Se parecen a los que hoy hablan bonito y hacen cosas y ellos lo que quieren es creer que ellos son, que ellos tienen, que ellos hacen. No sé si me explico. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Oír a Pablo decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. En otras palabras, el llamado, el apostolado, el ministerio, los dones, las habilidades, el conocimiento y todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Y esa es una enseñanza que deberíamos nosotros recordar, usted, hermano, porque a veces se nos olvida y se nos olvida más cuando vamos siendo más usados por Dios, cuando Dios nos usa, cuando personas son impactadas por una palabra que yo le di, por una oración que yo hice. Alguien se sanó porque oré por esa persona y de repente creo que soy yo. No, no soy yo. No es usted. Es Dios. Y el poder no es suyo, es de Él. Y el ministerio ni siquiera es nuestro, es de Él. Entonces, esa humildad de entender, oye, lo que soy, lo que tengo, el conocimiento, las habilidades, el talento. Usted es una persona que habla y habla bien, evangeliza bien, consolida bien, ministra bien. Pues todo eso lo recibió de Dios. Todo eso lo tiene de Dios. Y entonces aquí está el apóstol Pablo, reconociendo que lo que tiene es por mandato de Dios. Otra de las cosas que me gustaría recordar, lo enseñé en una de las primeras enseñanzas de la academia, y es que Pablo tenía un propósito y era reproducirse en otros. Pablo tenía el propósito de reproducirse en otros. Entonces eso también es importante que los líderes, los pastores, lo entendamos, hermano. Hermano, ¿en quién me estoy reproduciendo yo? ¿Quién está aprendiendo de lo que yo sé? ¿A quién le estoy transmitiendo? ¿A quién le estoy pasando lo que yo ya sé? Lo que yo ya tengo. ¿Alguien me comprende? ¿Ah? Porque si lo que usted aprende, lo que usted sabe, lo que usted tiene, usted se lo embotella para usted, y entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que sucede? Mire, por muy purificada que sea un agua, usted la tiene, una botella de agua purificada, esa agua purificada tiene fecha de vencimiento, ¿sí o no? Y eso es lo que está pasando con un montón de cristianos. Y eso es lo que está pasando. Hay personas que ya entraron en vencimiento. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dar. ¿Y cómo es que volvemos a recibir? Dando. ¿Usted quiere seguir recibiendo? ¿Qué debe seguir haciendo? Dando. Y allí es donde uno realmente comienza a experimentar esa presencia de Dios. Es donde uno realmente comienza a ver la gloria de Dios. Cuando tú comienzas a dar y reproducir lo que tiene, lo que Dios te ha dado, lo comienzas a compartir y comienzas a ver la gloria de Dios. Entonces, qué importante es que entendamos que lo que somos nos lo ha dado Dios. Qué importante es que entendamos que lo que somos y tenemos es necesario que se lo pasemos a otros. Es necesario que se lo pasemos a otras personas. Ahora, después que Pablo habla de su ministerio, su llamado, y agradece a Dios por eso, ahora vamos a ver a quien dirige la carta. En el versículo 2 dice a Timoteo, ahí está Timoteo, a Timoteo,
Esta carta el apóstol Pablo se la está dirigiendo a Timoteo. Pero ¿cómo se refiere a él? Verdadero hijo en la fe. ¡Wow! Mira, hermano, si usted alguna vez ha estudiado la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo formó a mucha gente. Y de hecho también en una ocasión creo que aquí lo estudiamos. Pablo formó a mucha gente. Pablo impactó la vida de mucha gente, formó líderes, colaboradores. Pablo realmente fue impresionante cómo su ministerio, ¿verdad?, se reprodujo. Pero de todos los líderes que Pablo formó, solamente a dos llamó hijos. No porque fueran sus preferidos, por decirlo así. Es que este me cae bien. No. No fue cuestión de porque me cae bien, ni porque este me ayuda más. No, Señor. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender hoy. Eso vamos a aprender esta noche. Timoteo, verdadero hijo. Según los comentarios que yo tengo y los leí, Timoteo pasó 15 años viajando con Pablo. 15 años. Desde que lo encontró en aquella iglesia, y de hecho lo vamos a leer en Hechos capítulo 16. Vamos a leer ahí en Hechos 16, versos del 1 al 3. Ahí fue donde se encuentra Pablo con Timoteo. Hechos 16, versículo 1 al 3. Vamos a leer estos versículos y vamos a recordar ese encuentro que tuvo Pablo con Timoteo, o Timoteo con Pablo. Entonces, leemos Hechos 16, verso 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínate, cuando alguien da buen testimonio, todo el mundo lo sabe, pero cuando hay mal testimonio, también todo el mundo lo sabe. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Timoteo es el fruto de una relación de una mujer judía y de un padre, ¿de dónde era el padre? Griego. ¿Qué quiere decir? Era una mezcla. Podríamos llamar un samaritano, porque esos eran los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Entonces, la familia de Timoteo, su abuelita, su mamá, se convirtieron y lo instruyeron desde niño. Y aquí está Timoteo, alguien que tenía, ¿qué? Diga conmigo, buen testimonio. ¿Qué cosa? ¿Usted se da cuenta que el buen testimonio nos abre puertas? ¿Usted se da cuenta que el buen testimonio nos abre oportunidades? Porque ¿qué fue lo que despertó en Pablo querer que Timoteo fuera con él? O sea, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a decir, oye, yo quiero que este muchacho vaya conmigo al ministerio? ¿Qué fue lo que lo motivó? Fue el buen testimonio. La gente daba buen testimonio. Y a veces lo que menos prestamos atención nosotros a esto, hermano. Como líderes a veces, ni como líderes a veces cuidamos nuestro buen testimonio. Ahora, Timoteo no era un líder, era un creyente, era un miembro de la iglesia, pero él tenía un buen testimonio. Entonces aquí hay otra enseñanza que deberíamos nosotros entender. Hermano, el buen testimonio te va a abrir oportunidades. El buen testimonio te va a llevar a una promoción. El buen testimonio te va a abrir puertas. Buen testimonio. Y aquí está Pablo, encontrando a este joven. Podríamos decir que Pablo era un cazatalento, algo así. Y aquí está Pablo y dice, no, a este chaval yo lo quiero formar. De seguro Pablo miró algo en este joven Timoteo, algo miró en él, algo le atrajo. Y aquí es donde comienzan los 4 aspectos que yo le voy a mencionar
los 4 aspectos que llevaron a Timoteo a ser un verdadero hijo. 4 aspectos. Aquí comenzamos. Número 1, se sometió a Pablo. Yo te voy a mostrar 4 aspectos que llevaron a Timoteo a ser un verdadero hijo en la fe. Y aquí está el primero. Timoteo se sometió a Pablo. Ahora, cuando decimos eso, de esa manera, se sometió, no causa de hecho, ninguno de ustedes se emocionó. ¿Por qué? Porque decimos, se sometió. Ah, pues sí, se sometió. No me está entendiendo. Para nada, ninguno de ustedes me ha estado entendiendo. Y voy a tener que hablar un poco abierto, espero que no hayan niños. Ok. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. Entonces, ¿entendemos mejor ahora qué fue lo que hizo? Ok, te lo voy a explicar. Timoteo se desnudó delante de Pablo. Pablo tuvo que buscar un cuchillo bien afilado, porque no habían Gillette, no habían Bisturí. Entonces Pablo tuvo que afilar bien un cuchillo y tomarle el pene a Timoteo y cortarle un pedazo de carne. ¿Y eso le iba a ocasionar a Timoteo alegría? No, le iba a traer dolor. Y no era un dolor de un rato, era de días. Era un dolor que le iba a provocar por varios días. ¿A qué punto llega un discípulo de someterse a un hombre? De decir, yo quiero que vayas conmigo, pero si quieres ir conmigo, debes permitirme que yo te circuncide. Ni siquiera fue que le dijo, Timoteo, andando de tu mamá que lo corte. No, yo te lo voy a quitar. Yo te voy a circuncidar. Ahora, aquí viene la enseñanza. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos tomar de esto? Aquí viene la enseñanza. ¿Cuántos líderes, discípulos, que pueden tener buen testimonio? Sí, pero tienen cosas ocultas y secretas. Y que han estado intentando vencerlo, pero no lo vencen. ¿Y sabes por qué muchas veces hay líderes que no avanzan, no crecen, no producen? Porque tienen cosas ocultas, tienen pecados ocultos. Yo espero que alguien me esté oyendo. Hay cosas ocultas. Lo que Timoteo tenía estaba oculto, ¿o no? Lo que Pablo le cortó a Timoteo, Timoteo lo tenía oculto. No era algo que andaba, no, señor, era algo que nadie le sabía. ¿Y cuántos líderes hoy pueden tener un buen liderazgo? Pueden tener muy buenas habilidades, pueden tener buenos talentos y pueden tener muchas cosas buenas que Dios les ha dado, pero no crecen, no avanzan, no son productivos y tienen buenos talentos y tienen buenas habilidades, pero ¿por qué no crecen? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no se reproducen? ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas. Y como dijo el apóstol Pablo,
hay cosas ocultas y vergonzosas. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo que debíamos de hacer con las cosas ocultas y vergonzosas? Debemos desechar las cosas ocultas y vergonzosas. Y cuando un líder tiene cosas ocultas y vergonzosas y por vergüenza no se va donde su autoridad, por vergüenza no se va a desnudar. Y yo espero que me comprenda. Cuidado, alguien llega a la oficina y se me desnuda. Espero que comprendan cuando estoy diciendo se desnuda. Pero cuando alguien entiende, yo tengo esto, yo tengo esta debilidad, yo estoy cayendo en esto, me está pasando esto, y aunque yo amo a Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo sé que estoy en esta situación y esto no me deja libre, me tiene atado. Y aunque estoy sirviendo, estoy predicando, estoy ministrando y estoy cantando y estoy haciendo todo esto, pero hay algo que yo sé que me está frenando, que no me permite avanzar a otro nivel. ¿Y por qué es? Porque sé que hay un secreto que solo yo sé que tengo. Y mientras esa persona está ahí, es como un papá, una mamá, cuando sus niños o sus niñas van creciendo. Usted sabe que cuando los niños están chiquitos no les da pena nada. Los niños se ponen a orinar en cualquier lado y no les da pena. No les da pena. Sí, pero cuando ya van creciendo los hipotones, ya no quieren, ya les da pena. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué sucede cuando ese niño o esa niña siente que le está pasando algo en su cuerpo, o siente que algo está sucediendo y le da pena irle a decir a su mamá? No pasa eso con los niños. Sí pasa. Le da pena írselo a contar a su papá o írselo a contar a su mamá. Y más si la mamá y el papá nunca le hablaron. Esto te va a pasar cuando llegues a tu desarrollo. Esto te va a pasar. Esto va a suceder. Te van a venir estas cosas. Te va a pasar esto. Y cuando no lo preparamos, peor. Los hijos que pasan. Y si son aquellos muchachos que son bien tímidos, Señor, va a ser un trauma, ¿sí o no? Ese hijo necesita, esa hija necesita saber que ahí está un padre, que ahí está su madre, y que puede llegar con confianza y decirle: mamá, tengo esto, papá, tengo esto, me está pasando esto. ¿Qué era hijo? ¿Qué era Timoteo? Un verdadero hijo. Y ese fue el primer paso de Timoteo. Se sometió a Pablo. Pero se sometió de una manera que no todo el mundo está dispuesto a someterse. ¿Quién no tiene secreto? Todos tenemos secreto. ¿Quién no tiene secreto, Señor? Y si usted dice que no lo tiene, usted es mentiroso. Todos tenemos secretos, todos tenemos cosas, todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones con las que luchamos, con las que batallamos, tentaciones. Todos enfrentamos cosas. Y si no tenemos a nadie con quien abrirnos, y aquí es donde cometemos los errores, nos abrimos con quien no deberíamos de haberlo hecho. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos cometido esos errores? Le abrimos nuestro corazón y nos desnudamos delante de alguien quien nos arrepentimos, y nos arrepentimos toda la vida de habernos abierto a esa persona, a contarle, porque esa persona demostró que no tenía ni la madurez ni la prudencia y nos avergonzó. Y esas cosas son horribles. Quiero decirte que yo pasé por eso, Señor. Como pastor he pasado por eso. Someterse a alguien no es solamente decirle: bueno, aquí estoy, trabajemos juntos, yo soy tu discípulo, vos sos mi pastor. Sí, no, bueno, yo vengo aquí, yo oigo al pastor, yo aprendo. No, hermano, someterse es más que eso. Las personas creen que están sometidos, pero están lejos de eso. En la Biblia hay algunos ejemplos de hombres que se sometieron a otros. Josué se sometió a Moisés, y por eso la Biblia dice que Josué era servidor de Moisés. ¿Alguien comprende aquí eso?
Cuando la Biblia habla de Josué, dice Josué, servidor de Moisés. ¿Usted se imagina a Josué? A ver, cuando Dios llama a Moisés al monte, lo llamó a Moisés. Dios no llamó a Josué, pero Josué iba pegado. ¿Aló? Ni siquiera dice que Moisés le haya dicho: Josué, acompáñame. No. Josué estaba tan sometido a Moisés que ni siquiera dudaba cuando Moisés le decía: Josué, anda a buscar a los hombres de guerra y vete a pelear. Yo voy para el monte a orar. ¿Ves qué lindo? ¿Por qué no vamos a pelear y me mandas a mí a orar? Hoy eso es lo que te puede decir un líder. Y posiblemente en la mente de algunos de ustedes: ¿por qué el pastor no viene a evangelizar? ¿Y por qué solo nos manda a nosotros? Yo estoy seguro que en algún momento alguien lo pensó. Lo que la mayoría de ustedes no saben, que esto yo todo lo hice. Al inicio lo hice, pero lo enseñé. Y por eso ahora estoy haciendo otras cosas. Entonces, Josué ni siquiera cuestionaba a Moisés cuando Moisés le delegaba una tarea. Dice la Biblia que Josué no se apartaba del tabernáculo. Moisés lo mandaba al tabernáculo. No, él de su propia voluntad lo hacía. ¿Por qué? Porque Josué quería aprender y ser como Moisés. Eso es estar sometido. Estar sometido no es solamente decir: yo quiero aprender de usted. Sí, pero cuando te di un consejo ni siquiera lo obedeciste. Entonces, ¿qué es lo que querés aprender? ¿Eliseo se sometió a Elías o no? Pregunto, ¿se sometió o no? Es impresionante cuando uno mira estos ejemplos de estos hombres de Dios, ya vamos a llegar a ese otro punto. David se sometió a Saúl, ¿sí o no? David se sometió. Cuando David mata al gigante y Saúl lo llama a David para que sea uno de los, no sé si generales, de los encargados del ejército, la Biblia dice que Saúl mandaba a David a un lado y venía victorioso, lo mandaba a otro lado y venía victorioso. ¿Por qué? Porque David se sometió a Saúl. Y cuando alguien entiende ese principio de sometimiento, no cuestiona. No cuestiona. Hebreos 13:17, para cerrar este punto. Hebreos 13:17. Un texto muy conocidísimo por todos, pero un texto que sigue causando dolor a los pastores. Es un texto muy conocido, pero que sigue causando el más grande dolor a la mayoría de los pastores. Porque tenemos que estar lidiando con gente que no quiere obedecer, que no quiere someterse. Entonces dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores. Obedeced. Y ese llamado debería ser primero para los líderes. Para los líderes. Obedeced a vuestros pastores. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado. Si vas a obedecer al pastor, tiene que ser con las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? No con sinvergüenzadas, no. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En otras palabras, sométete a ellos, sujétate a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. Imagínate qué clase de responsabilidad nos da Dios. No, el que se quiere meter a ser pastor es porque está loco. Realmente, hermano, el que se quiere hacer pastor, el que se quiere hacer, oiga bien, el que se quiere hacer, el que no tiene llamado pastoral y se quiere hacer pastor, está loco, porque no entiende realmente la responsabilidad a la que se está metiendo. Imagínate la responsabilidad que Dios me pone: velar por el alma suya. Velar por el alma suya. No, hermano, eso no es cualquier cosa. Como quienes han de dar cuenta. Eso está peor todavía.
¿Ah? No solo voy a velar, sino que voy a rendir cuenta si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, para que lo hagan con alegría. Así quisiera Dios que los pastores hagamos la obra. Así quiere Dios que lo hagamos, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste si el pastor hace con alegría o quejándose la obra o el trabajo? ¿En el sometimiento o la obediencia de los líderes y del pueblo? Si los líderes obedecen al llamado que el pastor hace, al llamado que el pastor hace de acuerdo a la palabra, si los líderes obedecen, si hacen lo que Dios dice, si yo te enseño algo que Dios dice y cómo lo debemos hacer, y usted no lo hace, eso es lo que me va a provocar a mí, ¿qué cosa es? Tristeza. Y ahí lo dice la Biblia. Ay, ¿qué andará el pastor? Ay, ese que se peleó con la pastora. ¿Eh? Sí, a veces nos peleamos, pero la mayor tristeza realmente viene de ver, de saber cuánta gente pudiendo dar más no lo da, pudiendo servir mejor no lo hacen. Qué tristeza provoca a los pastores de estar lidiando con personas que siguen igual que el año pasado, que el año antepasado, que el año antepasado y 5 años atrás, y ahora está peor. No, hombre. Y lidiando con gente así, por favor. Y a veces nos desgastamos con los más viejos y dejamos de cuidar a los más nuevos. A veces nos desgastamos tratando de enderezar a un cayudo cuando hay un montón de ovejitas chiquititas que están viniendo y que uno les dice, miren por aquí, y allá van las ovejitas obedeciendo. Pero al que está terco, el que está emburrado, no sé si se dice emburrado, pero el que está, que no quiere, y las cosas las quiere hacer a su manera. Obedecer a vuestro pastor, ¿y qué hay que hacer? Sujetados a ellos. Si eso lo puse yo, no le haga caso. Si ese versículo lo puse yo allí, no le haga caso. Pero si ese versículo usted cree que está allí porque Dios lo puso y es un mandato de Dios, hágale caso. Sométase. Sométase. Mire lo que estamos todavía tratando de ver qué hacemos. ¿Qué hacemos con los líderes que no vienen a las reuniones de líderes? No a esta, porque esta es voluntaria. Bueno, voluntaria para todos, menos para los directores, mentores y toda la gente que ya sabe. Para ellos no es voluntario. Es exigido estar aquí. Pero para el resto, voluntario. Ok. ¿Qué hacemos con los líderes que no vienen a una reunión de líderes? ¿Qué hacemos con los líderes que no ganan alma ni consolidan? Eso es un dolor de cabeza para mí. ¿Qué hacemos con diáconos que siguen sirviendo pero no quieren evangelizar ni consolidar? ¿Qué hacemos con gente que quieren seguir siendo maestros, quieren estar en alabanza pero no ganan ni consolidan? ¿Qué hacemos con ellos? Mejor no te digo lo que quisiera hacer con ellos. Sí, mejor no te digo. Y aquí está el asunto. Y seguimos ampliando el tiempo y seguimos ampliando el tiempo. ¿Qué hacemos? Entonces, por eso es que no todas las personas llegan a ser verdaderos hijos. Un verdadero hijo realmente tiene la humildad, tiene el carácter de desnudarse y decir, pastor, ayúdeme. Pastor, me pasa esto. Estoy lidiando con esto y necesito un consejo. Ok, ¿y sabes con qué te voy a circuncidar? Aquí está la espada, aquí está la cuchilla. No dice ella misma que ella es como una espada que penetra hasta el corazón, los tuétanos, los no sé qué. ¿Sí o no? Ahí está. Lo que yo te voy a cortar, hermano, es con la palabra. Lo que yo voy a quitarte es con la palabra. Yo te voy a decir, bueno, lo que dice Dios es esto. Ahora, si tú no lo quieres hacer, ya es tu problema. Pero someterse al pastor, someterse a la autoridad, lo que hizo Timoteo fue impresionante. Número 2. Puedo seguir hablando de eso, pero quiero terminar la enseñanza completa. Timoteo estaba unido a Pablo. Timoteo estaba unido a Pablo.
Hechos 20, verso 1 al 4. Ahora, si usted hubiera sido Timoteo y conoce la vida de Pablo, pregunto, ¿usted estaría consciente que al seguir a Pablo usted iba a correr riesgo? ¿Estaba consciente de eso, sí o no? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Que desde el momento que Timoteo decidió seguir a Pablo, Timoteo estaba consciente que corría peligro. Timoteo estaba consciente que no iba a hallar una cama cómoda donde anduviera con Pablo. Timoteo estaba consciente que no iba a haber siempre una almohada. Timoteo estaba consciente que no iba a comer los 3 tiempos de comida. Timoteo estaba consciente que iban a haber momentos de peligro, de riesgo. Timoteo estaba consciente de eso. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que nada de eso le quitó el anhelo y el deseo de estar unido a Pablo. Nada de eso. Hechos capítulo 20, versos 1 y 4 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí está Timoteo entre varios que van acompañando a Pablo, que están unidos a Pablo, que saben que a Pablo lo persiguen y que saben que Pablo, a donde ande Pablo va a haber peligro, ellos saben. Pero nada, absolutamente nada hizo que Timoteo se apartara o dejara a Pablo. No voy a leer estas citas, pero si las quiere anotar, o no sé si tal vez las ponen allí, pero no para leerlas, solamente para que usted tome nota. Timoteo se encontraba con Pablo cuando escribió las siguientes cartas. Usted puede poner, cuando Pablo escribió Romanos, Timoteo estaba con él. Y eso está en Romanos 16, 21. No lo voy a leer, solo anótelo. En Romanos 16, 21, Pablo menciona a Timoteo que Timoteo estaba con él cuando Pablo terminó de escribir la carta de Romanos. Segunda de Corintios 1:1, ahí estaba Timoteo con Pablo, cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios. Filipenses 1:1, ahí menciona Pablo también a Timoteo. Timoteo estaba con Pablo. Colosenses 1:1, ahí estaba Timoteo también con Pablo, unido a Pablo, pegado a Pablo. Primera de Tesalonicenses 1:1, ahí menciona también Pablo a Timoteo que está con él. Segunda de Tesalonicenses 1:1, ahí está Timoteo unido a Pablo. Y Filemón 1:1, ahí está Timoteo. En todas esas cartas, ahí está Timoteo con Pablo, unido a Pablo. Cuando hablamos de la unidad, hermanos, voy a volverte a recordar el ejemplo de Josué, por ejemplo. El ejemplo de Josué. Josué no se quería despegar de Moisés. Va para el cerro, allá va Josué. Va para el tabernáculo, allá va Josué. A donde iba, allí va Josué. Y ya no digamos de Eliseo. Eliseo, quédate aquí, que el Señor me ha llamado para ir a... Vive tu alma, vive mi alma, que no te dejaré. Ah, bueno, si es cosa tuya seguirme. Llega a cierto lugar y le dice, Eliseo, quédate aquí. Y vuelve otra vez las palabras. No te dejaré. Eliseo, quédate aquí. ¿Tú estás entendiendo cómo llega un hombre a unirse
con otro hombre. Usted me está entendiendo y no me malinterprete. No me malinterprete. Como la unidad que había entre David y Jonatán, ¿se acuerda? Era impresionante la unidad que hubo entre esos dos hombres. Y de ahí se agarran los homosexuales para decir que David y Jonatán eran homosexuales. Sí, los homosexuales dicen eso, porque David expresa que el amor de su amigo Jonatán era mejor que el amor de las mujeres. Entonces agarran ese versículo para hacer creer que eran gay. Pero era la unidad que había entre ellos. ¿Sabe? Esa unidad es como cuando sueldan un pedazo de metal con otro. Como cuando un clavo se clava en un cuartón, están unidos. Como cuando usted clava un clavo en la pared, un clavo de acero y lo clava ahí está. Así es la unidad. Ese tipo de unidad es la que la Biblia nos enseña que había entre estos hombres de Dios. Impresionante la unidad. Y en su momento vamos a llegar, en su momento, pero solo te lo voy a dar como un adelanto. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Tú sabes, qué clase, unidad y armonía había entre Pablo y Timoteo, que Timoteo lloraba por Pablo, lloraba. Es impresionante, es impresionante. Ese tipo de cosas así, no todo el mundo lo siente, no todo el mundo, no, mentira, falso, falso. Es necesario estar en esa unidad. Y eso fue lo segundo que realmente llevó a Timoteo a ser un verdadero hijo en la fe, la unidad, la unidad. Podemos estar unidos. Aquí, por ejemplo, aquí estamos unidos. Estamos unidos porque estamos en un mismo lugar. Estamos unidos porque estamos estudiando la misma Biblia. Estamos unidos porque todos estamos escuchando la misma enseñanza. Pero que haya una verdadera unidad entre usted y yo, eso es otra cosa. Una verdadera unidad, un verdadero compromiso, eso, una verdadera armonía, eso es otra cosa. Entonces a veces creemos que la unidad es Dios te bendiga, te amo. No. La verdadera unidad, ay Señor, hay cosas que no quisiera recordar, pero las recuerdo. Y tal vez algunas cosas van a tener que borrar de la enseñanza, van a tener que editarla. Espero que esta sea una de ellas, Carlos. Algunos de los líderes que están aquí se recuerdan una reunión que hice exactamente aquí donde estoy, yo estuve. Y estaban los líderes especiales aquí. Y les di, y recuerdo que les entregué un papel y les dije cuánto están dispuestos a firmar ese documento, que hacen un compromiso, que se van a someter. Hablando del sometimiento, el compromiso, la obediencia. Y me acuerdo que les había hablado acerca de la toalla, el manto que le tiró Elías a Eliseo. ¿Se acuerdan? Rubén, estoy seguro que se acuerda. Estoy seguro que se acuerda también el hermano Winston y otros más que estuvieron en esa reunión. Y recuerdo que todos dijeron que sí. Y todos dijeron amén y oramos. La semana siguiente, en esa misma reunión donde íbamos a firmar un acta, el 50% de líderes se fueron. La unidad tiene que ver que aún en los tiempos más difíciles tú no abandonas. Esa es una verdadera unidad. Una verdadera unidad es que en los momentos más difíciles no abandonas, te quedas. ¿Por qué? Porque es donde Dios te puso. Porque es el líder que Dios te puso. No es el líder que tú escogiste, es el líder que Dios te puso. Pero cuando alguien comienza a ser
infectado por el diablo, por pensamiento, por cosas, por mentira, es arrastrado por lobos rapaces. La unidad no es solamente decir, sí, estamos unidos trabajando por conquistar Granada para Cristo. No, más que eso, Señor. La unidad tiene que ver con, hablamos un mismo lenguaje, tenemos la misma visión, estamos apasionados por lo mismo. Eso tiene que ver con unidad. Anhelo lo que anhela mi pastor. Deseo lo que desea mi pastor. ¿Por qué? Porque lo que mi pastor desea es lo que Dios desea. Porque aquí yo no anhelo nada personal, Señor. No, mi anhelo tiene que ver con el deseo de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en la alma, en ganar alma. Yo no llamo a los líderes, hermano. Mire, hermano, yo no llamo a los líderes que me vengan a, ¿qué? Ya ni perro. Yo antes decía, a bañarme al perro, pero ni perro tengo ahora. A lavarme el carro, pues. Yo no llamo a los líderes, hermano, ven a lavarme el carro. No. Si yo te llamo es para hacer la obra. Y si yo te invito es para hacer la obra. Yo no te llamo para que hagas algo para mí, personalmente para mí. No, si te llamo es porque Dios nos está llamando a hacer algo para su reino y para su obra. La unidad. Ahora, pregunto, ¿Jesús habló de la unidad? Y no solo de la unidad, habló de la unidad perfecta. Habló de una unidad perfecta. Padre, que sean perfectos en unidad, así como tú y yo, que ellos también sean uno. El Señor Jesús sabía lo que se iba a levantar contra su iglesia y que Satanás la iba a dividir y que Satanás iba a poner enemigos. Como dijo el apóstol Pablo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Jesús sabía, Pablo sabía que se iba a levantar el diablo. Pero los que están en esa unidad perfecta no se dejan arrastrar. El que está en una unidad perfecta no se deja contaminar. El que está en una unidad perfecta le hace ver el error a los que están en error. Número 3. Timoteo obedecía siempre a Pablo. Timoteo obedecía siempre a Pablo. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 17, verso 13 al 15. Timoteo obedecía siempre a Pablo. Hechos 17, 13 al 15. Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden, ¿qué recibieron? Orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Parece que al momento de llevarse a Pablo no se los pudieron llevar a todos. Se los llevan al mar a Pablo para que no lo agarren. Timoteo, Silas se quedan allí, pero a los que llegan a dejar a Pablo en el mar y lo montan en una lancha, en un barco, no sé en qué. Entonces Pablo le dice: díganmele a Timoteo y díganmele a Silas. Démenle la orden. No solo le digan, díganle que es una orden. Que vengan lo más pronto. Ahora, 18:5. Ahí está. Cuando ya se vuelven a reunir Pablo con Timoteo. 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está. ¿Ellos obedecieron o no? ¿Sabían los riesgos que andaban? Sí.
ahí estaban. Ellos sabían el peligro, ellos sabían el riesgo, pero ellos siguen a su pastor y están dispuestos a enfrentar. Capítulo 19, versos 21 y 22. Capítulo 19, versos 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora Pablo lo está despachando a Timoteo. Y ahora no lo manda con Silas. Ahora lo manda. ¿Pero por qué me manda con este? A mí me gusta andar con Silas. Tú sabes cuando los líderes ya se hacen. Iba a decir una cosa fea, pero no. No, para que no vaya a pensar que yo soy mal hablado, no. Aquella expresión que dice uña y mugre y uña, no sé cómo la cosa, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Está feo eso, uña y mugre, ¿verdad? Entonces, pero aquellos líderes que dicen, pero es que a nosotros nos gusta andar juntas y no nos separen, no, ¿y por qué? ¿Ah? Como que la mamá de uno los parió los dos, no, si cada quien los parió aparte. Y de repente en el liderazgo aquella cosa que yo quiero andar con mi pepita, con mi pepito, con mi hermanito, a mí no me manden con otro. ¿Y por qué me mandaron con otro mentor? A mí no me gusta este mentor, no me gusta esta mentora. Y ahí se ve, ¿sabes qué se ve ahí? La falta de madurez, hermano. Se ve la falta de madurez. Y aquí está Pablo y le dice a Timoteo: Timoteo, yo quiero que ahora te vayas de nuevo para Macedonia, pero no te vas con Silas, ahora te vas a ir con Erasto. Pero es que este Erasto solo no habla nada, no dice nada, parece como que anda. Y no es así que aprendemos. ¿Aló? Porque andamos con alguien que a veces habla de más y otras veces andamos con otro que no habla nada. ¿Verdad que sí? Y entonces de repente creemos que, no, hermano, todo eso nos ayuda a madurar. Nos ayuda a tener paciencia. Nos ayuda a entender que todos somos diferentes. Y eso es parte de la lección. Primera de Corintios 4, verso 15. Primera de Corintios. Yo espero que alguien esté aprendiendo algo, hermano, de veras. 1 Corintios 4, verso 15 al 19. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahora, el panorama. En la iglesia de Corinto hay conflicto. En la iglesia de Corinto están hablando mal de Pablo. En la iglesia de Corinto han llegado falsos pastores y líderes hablando mal de Pablo. Y muchos han sido afectados e infectados. Entonces Pablo, cuando se da cuenta que está pasando esto en la iglesia de Corinto, les manda a decir: ustedes pueden tener 10,000 años. En otras palabras, ustedes pueden tener 10,000 líderes, pero su papá soy yo, dice Pablo. ¿Ah? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que en la iglesia de Corinto habían muchos líderes, muchos buenos líderes, y estaban ahora menospreciando a Pablo. Ahora ya no estaban dándole la seriedad a Pablo, la importancia que tenía el apóstol Pablo, el fundador de aquella iglesia.
Entonces Pablo dice, oigan, espérense, ustedes que andan hablando, ustedes que están diciendo, ustedes pueden tener muy buenos líderes, pero el padre espiritual, el que le llevó la palabra, fui yo. Y voy a llegar pronto. Pero mientras llego, ahí le mando a mi hijo Timoteo. Entonces Timoteo iba a resolver conflictos. ¿A quién le gusta que lo manden a resolver un conflicto? Pero Timoteo no se negó. Timoteo no dijo que no. Timoteo no dijo, no, a mí no me gustan los problemas. A mí no me gustan los pleitos. Pablo, manda a otro, manda a Silas, manda al otro. A mí no me gusta, ¿no? Aquí está Timoteo recibiendo la orden de su pastor, a quien estaba sometido, a quien le obedecía. Y Pablo les manda a decir, con Timoteo, yo voy a llegar, y cuando yo llegue quiero oír a aquellos que andan hablando cosas, que me lo digan a mí, dice Pablo. Ah, no, si usted realmente conociera a Pablo, yo no le llego pero ni a los tobillos a Pablo, ¿verdad? Del carácter que tenía Pablo, de la seriedad de Pablo, de la exigencia que tenía Pablo. No, hermano, olvídate. Imagínate que Pablo, para que tengan una idea, imagínate que Pablo, cuando Juan Marco se regresa del viaje misionero y después en el otro viaje quiere pegarse, ¿qué dijo Pablo? Anda a buscar qué hacerles. Vos no vas conmigo. Si no quisiste, no terminaste la tarea, conmigo no vas. Ese hombre era así. ¿Ah? ¿Tú crees que si Pablo fuera el pastor de esta iglesia, hubieran ese montón de líderes sin hacer nada, evangelizando, sin ganar alma? Jamás. Jamás, Señor. Pero como no me llamo Pablo, me llamo Jerónimo, yo sí lo permito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Lo vamos a leer hasta el capítulo 3, verso 2. 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo está preocupado por los de Tesalónica. Pablo se había propuesto ir varias veces, pero el diablo lo había estorbado. Y lo más probable, ¿de qué manera lo había estorbado? A través de la persecución, no lo dejaban salir, ¿verdad? Entonces, Pablo toma la decisión, dice, decidimos quedarme solo. O sea, decido quedarme solo, pero voy a mandar a Timoteo que vaya a ver cómo están, que los vaya a exhortar, porque no vaya a ser que ustedes estén siendo arrastrados. Entonces, allí mismo en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, mire lo que sucede, versos 6 y 7. Después que Timoteo va, obedece, hace la obra, y ahora Timoteo viene de regreso con un informe. Mire lo que dice capítulo 3, versos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En otras palabras,
Timoteo llegó, le llevó la palabra, los exhortó y los hermanos estaban en la fe. ¿Qué quiere decir eso? No se habían apartado, no se habían descarriado, no habían sido arrastrados por lobos rapaces. Entonces Pablo dice, aún en medio de la tribulación o la necesidad, él estaba lleno de gozo. Ahí está un hijo, Señor. Ahí está un hijo que va a donde su padre lo envía, que va a donde su pastor lo envía. Si vas a ir a representar al pastor, bueno, vas a ir. Y si vas a tener que ir a resolver un conflicto, lo vas a ir a resolver. Y si tienes que ir a decir esto, vas a ir a decirlo como tu pastor te lo dijo. Porque esa es otra cosa. El pastor dice, tienes que ir y decirle así. ¿Cómo lo vas a hacer? Así. Así. Timoteo obedecía siempre a Pablo. Número 4 y último. Timoteo tiene el mismo ánimo de Pablo. ¿Alguien recuerda cuál es la primera? Timoteo se sometió a Pablo. La segunda, Timoteo estaba unido a Pablo, pero una unidad que no lo separaba nada. Número 3, Timoteo obedecía siempre a Pablo. Siempre, oiga, siempre a Pablo, siempre lo obedecía. Y número 4, Timoteo tiene el mismo ánimo de Pablo. Vamos a leer en Filipenses, capítulo 2, verso 19 al 23. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 23. Ahora, antes de leer, yo quiero que usted me preste atención aquí. Si usted busca palabras sinónimas de ánimo, usted busca la palabra ánimo y busca sinónimos, va a encontrar estas: deseo, voluntad, carácter, interés, sentimiento, alma y espíritu. Eso tiene que ver con ánimo. Hay un deseo, hay una voluntad, el carácter, el interés, el sentimiento, alma y espíritu. Entonces, leyendo eso, vamos a leer ahora Filipenses 2:19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ¿está leyendo? Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí está una vez más Pablo dando testimonio de su hijo Timoteo, quien es el único que tiene el mismo ánimo, el mismo deseo, la misma voluntad, el mismo carácter, el mismo interés, el mismo sentimiento, la misma alma, el mismo espíritu. Eso es lo que tenía Timoteo. Y por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, le dijo. Impresionante. Es impresionante, impresionante. Ahora, ningún líder va a llegar a esto, a este nivel que Pablo menciona a Timoteo, si no comienza como yo se lo presenté hoy. ¿Qué fue lo primero que tenía Timoteo? Buen testimonio. Si usted no comienza por ahí, usted puede estar haciendo muchas cosas, pero si no tiene un buen testimonio. Pero ahora quiero que veas cómo termina.
Comenzamos hablando de Timoteo, que tenía buen testimonio, pero yo quiero que veas ahora cómo termina esta enseñanza, la enseñanza que yo te estoy dando hoy. ¿Cómo termina? Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién conocía los méritos de Timoteo? La iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Quién lo conocía? La iglesia. Cuando un líder mantiene su testimonio desde que es un miembro, un discípulo, y es llamado a servir y sigue teniendo su buen testimonio y sigue creciendo y sigue aprendiendo y está unido, está obedeciendo, pero sigue guardando su testimonio. ¿Quién está viendo ese testimonio? La iglesia. Y cuando un líder ha cuidado eso y a ese líder se le menciona o se promueve, la iglesia ya tiene testimonio y evidencia de que la persona que está siendo puesta tiene méritos para ese llamado. ¿Alguien me ayuda con sinónimo de mérito? O sinónimo o otra cosa que quiera decir o parecerse a mérito. Y si no, alguien búsquelo ahí en su diccionario. La calidad. Actitud. Ya la iglesia conoce los méritos, las virtudes. ¿Aló? Conoce las buenas obras, conoce el fruto. ¿Alguien sigue aquí? La iglesia conoce que alguien que ha dado fruto, no alguien que dice que es y no es nada, no alguien que dice que ha logrado y no ha logrado nada. La iglesia conoce la actitud de ese hombre, la rectitud, la actitud, el buen testimonio y todo. Impresionante. ¿Cómo Pablo no lo iba a poner en el nivel que lo puso? Verdadero hijo. Timoteo, verdadero hijo. Impresionante. En 1 Corintios 16:10, solo para añadir un poquito aquí. 1 Corintios 16:10. 1 Corintios 16:10. Si lo lee conmigo dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Ay, Dios, qué bárbaro. Si llega Timoteo, no me le den dolor de cabeza. Yo quiero que Timoteo esté tranquilo. ¿Por qué? Porque él está haciendo la obra igual que yo. Igual. Tiene el mismo deseo, tiene la misma pasión, tiene el mismo interés, tiene la misma alma, tiene el mismo espíritu. Están ligados. ¿Alguien comprende eso? Están unidos, ligados en un mismo sentir. Sueñan con lo mismo, sueñan con crecer, sueñan con las almas, sueñan con ver multitudes viniendo a Cristo, sueñan, se preparan, estudian. Wow. El mayor gozo que un padre espiritual puede tener es ver a sus hijos crecer y andar en la verdad y cumpliendo el propósito de Dios. Es como si usted es papá, si usted es mamá, ¿verdad? Y usted tiene un hijo y ese hijo no quiere estudiar, no quiere aprender nada, lo que quiere es andar de vago. No, ese hijo causa vergüenza, realmente causa vergüenza. Un hijo que solo quiere andar de vago, quiere andar de loco, no, causa vergüenza. Pero un hijo a quien usted le ha invertido, lo ha puesto a estudiar y el chaval o la chavala estudia y está bien en las clases y se ha esforzado,
está y dice, yo voy a seguir y voy a prepararme, y voy a estudiar y voy a alcanzar y voy a lograr, y alguien que obedece, que hace tarea, que se somete. Oye, ¿qué padre no se sentiría gozoso de tener un hijo así? Por eso, mire lo que dice tercera de Juan. Juan también hablando como padre espiritual. Mire el gozo que siente un padre espiritual cuando sus hijos andan en la verdad. En tercera de Juan capítulo 1, versos 3 y 4. En tercera de Juan capítulo 1, versos 3 y 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Verso 4, léalo conmigo. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mayor gozo. ¿Qué mayor gozo puede provocar a un padre, a un pastor, ver que sus hijos estén en la verdad, perseveran en la verdad, oyen la verdad, quieren aprender de la verdad, no andan buscando fábulas, no andan buscando por allá, es que yo ando un vacío, que no sé, y entonces hay gente que no lo llena nada. Y entonces ¿qué es lo que vienes a recibir? ¿Qué es lo que recibes? Entonces, ¿qué gozo siente un padre? O yo le preguntaría a los que son papás, ¿te sientes feliz que tus hijos vayan a pedirle consejo a otro y no a ti? ¿Te sientes feliz que tus hijos estén aprendiendo del vecino y no de ti? ¿Tú te sientes feliz que tus hijos, verdad, en lugar de buscarte a ti, van a buscar a otro? Pregunto, ¿se sentirían felices ustedes? No. Entonces, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué andas buscando en otro lado cuando sabes que tienes una casa y tienes un padre donde te enseñan, donde te instruyen? ¿Por qué? Si tú dices que no te causaría felicidad a ti que tus hijos anden buscando con el vecino, ¿por qué tú haces eso? Y le prestas más atención a otros y no a donde Dios te puso. Y si no eres hijo de esta casa, pues deberías de buscar una casa y a un padre donde tú digas, esta es mi casa y este es mi padre. Y si no es aquí, deberías de hacerlo, porque solo así uno se puede encontrar identidad. Por eso es que hay gente que no tiene identidad. Hay gente que anda buscando porque no tienen identidad, no saben nada de dónde vienen, qué eres, a dónde eres. Realmente, ¿cuál es tu identidad? Oye, yo sé, mi papá se llamó Jerónimo, mi madre se llama Lilian, tengo 5 hermanos. Bueno, 4. Bueno, tengo como 40, pero de padre. Pero de mi mamá y mi papá somos 5, éramos 6. Yo sé quiénes son mis padres. Yo sé quiénes son mis hermanos. Yo sé cuál es mi apellido o mis apellidos. Pero lamentablemente hoy hay un montón de cristianos que no saben, porque no se han identificado. Oye, si no es esta casa donde Dios te puso, pues busca la casa donde tú creas que Dios te puso. Y si el pastor que está aquí no es la persona que Dios te puso, pues deberías de buscar al pastor que Dios crea posiblemente te puso. Necesitamos identidad, porque por falta de identidad la gente anda como loca buscando profecía, sueño, palabra, que me hablen, que me profeticen. Por eso es que hay gente que anda buscando, yo quiero ir a oír aquí, y quiero ir allá, y quiero ir aquí, y quiero ir allá. Señor, en esta noche, yo te doy muchas gracias, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por enseñarnos, por abrir nuestros ojos, por instruirnos, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy nos damos cuenta qué importante, Señor, es que como hijos aprendamos a someternos, a unirnos, a obedecer y a tener el mismo ánimo que el pastor o el padre espiritual que usted nos ha dado.
Señor, eso es lo que hemos aprendido en esta noche. Qué importante que como hijos aprendamos a someternos y a ser desnudados y a permitir que mi pastor corte con la palabra lo malo que hay en mí. Señor, ayúdanos a entender, Señor, los verdaderos valores que debemos tomar como siervos, como discípulos, como miembros del cuerpo de Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a encontrar esa identidad que muchos necesitan encontrarla, para que no andemos buscando de un lado a otro, Señor, sintiéndonos sin rumbo. Padre, yo te ruego en esta noche que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir preparando, formando, corrigiendo. Ayúdame, Señor, a seguir sembrando tu palabra en el corazón de cada uno de los líderes de esta congregación. Ayúdame, Señor, a seguir preparándome para poder dejar, Señor, si tú no has venido y llega el momento de irme a tu presencia, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que en esta casa queden pastores formados, instruidos, preparados, que tengan la misma pasión, que aprendan, Señor, a ser sometidos, que aprendan a estar unidos, que aprendan a obedecer, que aprendan a tener el mismo ánimo, la misma pasión para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, a preparar pastores que cuidemos tu rebaño, que amemos tu obra, que estemos dispuestos, Señor, aún arriesgando nuestras vidas, o arriesgando nuestra reputación, o arriesgando lo que sea, para hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame, Señor. Necesito tu sabiduría, tu inteligencia. Necesito más de usted, Señor, para poder seguir compartiendo con mis hermanos. Yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por los que la recibieron. Y gracias porque en algún momento, Señor, otros la recibirán en su momento. A usted sea la honra, la gloria, la alabanza, porque usted ha sido fiel por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.